Recuerdo claramente el momento en que decidí unirme a mi padre en la misión de transformar su modesta empresa en algo extraordinario. Era una fresca mañana de octubre en Boston, de esas en las que el aire tiene un cierto crujido especial y los árboles de la avenida Commonwealth lucían sus intensos colores otoñales. Anoche, papá me había llamado con una voz inusualmente vulnerable, un tono que solo había escuchado en 3 ocasiones en mi vida. Miguel, la empresa necesita sangre nueva. Alguien que vea las cosas de otra manera, me dijo. Casi podía imaginarlo en su despacho, rodeado de archivos y hojas de cálculo, pasando la mano por su cabello canoso, justo como lo hacía cuando se enfrentaba a un problema complicado. Con determinación en el corazón, me lancé de cabeza a aprender cada matiz de Callejon Enterprises, ansioso por aportar mis ideas y energía. Mi MBA de Stanford se volvió repentino en comparación con la educación práctica de aquellas primeras semanas. Papá había construido una respetable empresa regional de suministros para la construcción, pero era evidente que la industria cambiaba más rápido de lo que sus métodos tradicionales podían adaptarse. Cada madrugada y cada noche en vela, analizando documentos y estudios de mercado, me llenaban de emoción y de un profundo sentido de responsabilidad. A veces, al levantar la vista de mi escritorio a las 2 de la madrugada, veía las luces del puerto de Boston titilar a lo lejos, y sentía que estábamos al borde de algo grande. Recuerdo la primera vez que entré en la sede, ubicada en la calle Boylston. La recepcionista, Marta, me conocía desde la secundaria, cuando solía ir a ver a papá a cambio de algo de dinero para el almuerzo. Ahora, me sonreía y me llamaba señor Callejon, lo que resultaba a la vez ridículo y sorprendentemente acertado. La oficina en sí parecía atrapada en los años 90, cubículos color beige, luces fluorescentes que hacían ver a todos algo enfermizos y ese leve aroma a café y tóner que parece impregnarse en todo edificio de oficinas antiguo. Trabajando codo a codo con mi padre, absorbí rápidamente lecciones sobre liderazgo, estrategia y los riesgos inherentes al mundo corporativo. Tomás Callejon quizá no hubiera tenido una educación de la Ivy League, pero poseía algo aún mejor, 30 años de experiencia forjada a pulso y una intuición sobre las personas que jamás había visto igualada. Nuestras sesiones de lluvia de ideas se extendían a altas horas de la noche en O'Malley's, el pub irlandés de la cuadra donde papá era habitual desde antes de que yo naciera. Entre platos de pastel de pastor y jarras de Guinness, trazábamos planes en servilletas que parecían demasiado audaces para tener éxito. El camarero, Seamus, a veces intervenía con consejos inesperados. Resultó que había ganado y perdido una fortuna en bienes raíces antes de hallar paz sirviendo tragos. No se trataba solo de números y cifras, sino de redefinir lo que era posible mediante una visión compartida y una determinación inquebrantable. Papá había construido una empresa que suministraba materiales de construcción a proyectos en toda Nueva Inglaterra, pero yo veía el potencial de expandirnos a nivel nacional, de modernizarnos con una plataforma de comercio electrónico y de diversificarnos hacia materiales sostenibles justo cuando el mercado comenzaba a demandarlos. Los empleados, muchos de ellos con décadas de trayectoria en la compañía, al principio se mostraban escépticos. Se oían murmullos: el hijo del jefe cree saberlo todo, y ahí viene otro MBA con grandes ideas y sin experiencia. No los podía culpar, el cambio da miedo, especialmente cuando el sustento de la gente depende de la estabilidad de la empresa. Janet de contabilidad tenía 2 hijos en la universidad, Rob de almacén apoyaba a su madre en una residencia. No eran simples empleados, eran personas cuyas vidas se verían afectadas por nuestras decisiones. Por eso, decidí empezar en el almacén, trabajando junto a los chicos que cargaban los camiones a las 5 de la mañana, aprendiendo sus procesos antes de sugerir mejoras. Salí con el equipo de ventas a tomar algo y escuché atentamente sus frustraciones por nuestro anticuado sistema de pedidos, haciendo preguntas en lugar de dar órdenes. Durante esos meses formativos, encontré inspiración en las victorias más pequeñas. El primer comentario positivo de un inversor reticente llegó después de 3 presentaciones y un sinfín de revisiones. Carlos Winters, de Boston Capital Partners, reputado por ser difícil de convencer, finalmente asintió durante nuestra exposición y dijo: puede que tengan algo interesante, Callejon. La idea revolucionaria que desbloqueó una nueva fuente de ingresos surgió a las 11 de la noche mientras papá y yo discutíamos sobre la gestión del inventario, y de algún modo, eso nos llevó a darnos cuenta de que podríamos ofrecer servicios de instalación junto con nuestros materiales. Empecé a ver el negocio no solo como una empresa, sino como la extensión de nuestro legado familiar capaz de remodelar nuestro futuro. Mi hermana, Emma,
Pensó que estaba loco por dejar mi cómodo trabajo de consultoría. «Vas a trabajar el doble por la mitad de dinero», comentó durante un brunch en la pastelería Tate. No se equivocaba, pero no entendía lo que yo sentía. Hay algo en construir algo real, algo tangible, que la consultoría jamás me ofreció. Además, Emma siempre había sido la práctica, como nuestra madre, con su planeación cuidadosa y su evaluación de riesgos. Yo era más como papá, un soñador con la dosis justa de realismo para mantener los pies en la tierra. El fin de semana en que logramos el proyecto Vista del Puerto marcó el punto de inflexión. Fue el contrato más grande en la historia de la empresa, suministrar materiales para un enorme desarrollo de usos mixtos en el frente marítimo. El promotor, el grupo Richardson, siempre había trabajado con los grandes proveedores nacionales, pero nuestra propuesta basada en el abastecimiento local y la sostenibilidad ambiental los convenció. Lo celebramos en la casa de papá en Brookland, en una barbacoa en el patio trasero donde hasta mamá, quien se había divorciado de papá años atrás pero seguía siendo cordial, apareció con su famosa ensalada de patata y una renuente confesión de que, tal vez, nuestro plan tan arriesgado no era tan descabellado después de todo. El contrato, Vista del Puerto, implicó que tuviéramos que escalar rápidamente. En 2 meses contratamos a 20 personas, alquilamos más espacio en un almacén en Summerville e invertimos en una flota de camiones de reparto. El estrés era inmenso, pero la emoción lo era aún más. Recuerdo caminar por el nuevo almacén mientras se instalaban las oficinas, con el aroma a pintura fresca y a posibilidades en el aire. Pensando, ¿de verdad lo estamos haciendo? Por las noches, a veces despertaba empapado en sudor, preocupado por la nómina, los horarios de entrega y 1000 otros detalles, pero al amanecer la duda era sustituida por determinación. Esto era lo que significaba construir algo que importara. A medida que las estaciones cambiaban y el invierno se asentaba sobre Boston, nuestra empresa se transformaba tan drásticamente como el paisaje. El equipo ganaba confianza, los procesos que habíamos implementado empezaban a dar frutos, y se respiraba un ambiente vibrante en Callejon Enterprises que antes no existía. Papá y yo seguíamos discutiendo, a veces acaloradamente, pero había un respeto mutuo. Él reconocía que mi enfoque moderno era necesario, y yo comprendía que su experiencia y sus relaciones eran insustituibles. Cuando la nieve comenzó a derretirse y los primeros indicios de primavera aparecían a lo largo del río Charles, supe que estábamos encaminados hacia algo extraordinario. La base estaba cimentada, la dirección definida y la ambición que me había traído de vuelta a la empresa de mi padre se mostraba justificada. Lo que no sabía era cuán alto llegaríamos, o lo complicada que se volvería la travesía. Con cada día que pasaba, nuestros esfuerzos daban frutos y el crecimiento de la empresa se hacía innegable. El proyecto Vista del Puerto se convirtió en nuestra carta de presentación, abriendo puertas en el competitivo mercado de la construcción de Nueva Inglaterra. Llegó el verano, trayendo consigo una ola de calor que tostaba el paisaje urbano, pero en nuestras oficinas cada vez más abarrotadas en Boylston Street apenas se notaba. Planeábamos meticulosamente, negociábamos con ímpetu y enfrentábamos cada desafío con un espíritu innovador que desafiaba la sabiduría convencional. Me enorgullecía cada decisión que nos llevaba a pequeños éxitos, consciente de que cada paso era un ladrillo más en la edificación de una visión mucho más grandiosa. La combinación de las conexiones de papá y mi enfoque renovado resultó ser poderosa. Cuando conseguimos el contrato para el nuevo centro de innovación de Cambridge, superando a proveedores nacionales con décadas de experiencia, el diario empresarial de Boston publicó una nota sobre nuestra renovación extraordinaria. La reportera, una mujer escéptica llamada Diana Powell, que había cubierto negocios locales por 20 años, preguntó cuál era nuestro secreto. Papá se rió y dijo, sin secreto. Solo la mezcla perfecta entre relaciones de la vieja escuela y un pensamiento moderno. Luego, con orgullo, me señaló a mí, haciendo que mi pecho se apretara de emoción. Jugué un papel fundamental en la optimización de las operaciones, en la incorporación de tecnología de punta y en el rebranding de nuestra identidad para reflejar la ambición de un imperio en ciernes. El antiguo logotipo de Callejon Enterprises, aquel simple conjunto tipográfico en una fuente serif aburrida, fue reemplazado por un diseño moderno y elegante que capturaba nuestro enfoque visionario sin olvidar nuestra historia. La página web, que apenas era un folleto en línea, se transformó en una plataforma de comercio electrónico completamente funcional donde contratistas podían realizar pedidos, rastrear entregas y acceder a una gran cantidad de recursos sobre prácticas de construcción sostenible.
El equipo creció rápidamente. Contratamos a Priye Sharma, proveniente de una startup tecnológica, para modernizar nuestra infraestructura digital. Incorporamos a Jaque Martínez, de un competidor nacional, para dirigir nuestro ampliado equipo de ventas, y ascendimos a Susana Chen, de nuestro departamento de contabilidad, a directora financiera. Cada nueva contratación aportaba perspectivas frescas y habilidades que aceleraban nuestra transformación. Los empleados de siempre, inicialmente reacios al cambio, comenzaron a abrazar la nueva dirección al ver florecer la empresa y sentirse más seguros en sus puestos. Las reuniones en la sala de juntas se convirtieron en campos de batalla de ideas creativas y debates intensos, donde mis aportes eran reconocidos y respetados. Recuerdo una discusión particularmente acalorada sobre si adquirir a un pequeño competidor en dificultades en Portland, Maine. La mitad del equipo consideraba que era demasiado arriesgado, la otra mitad veía el valor estratégico en su cartera de clientes y ubicación de almacén. El debate se extendió durante horas en nuestra sala de conferencias, con voces que se alzaban y se apagaban a medida que se exponían argumentos y se contrarrestaban puntos de vista. Al final, papá se recostó en su silla y dijo: «La decisión es tuya, Miguel». El silencio se adueñó de la sala, con todas las miradas puestas en mí. Inspiré profundamente y di luz verde a la adquisición. 3 meses después, esa decisión había aumentado nuestra cuota de mercado en Nueva Inglaterra en un 15%. Cada instante fue una lección de resiliencia y la implacable búsqueda de la excelencia. Hubo contratiempos, por supuesto. El proyecto de Springfield se salió del presupuesto cuando problemas inesperados en la cadena de suministros encarecieron los costos. Una tormenta invernal especialmente feroz dañó uno de nuestros almacenes, provocando pérdidas de inventario y retrasos en las entregas. Un gerente de cuentas clave se marchó a la competencia, llevándose consigo a 2 clientes importantes. Cada desafío puso a prueba nuestra determinación, pero también nos forzó a ser más adaptables y creativos en la resolución de problemas. La dinámica familiar cambió a medida que el negocio crecía. Las cenas dominicales en la antigua casa de mis padres en Brookland, que mi madre había conservado tras el divorcio, se transformaron en sesiones estratégicas disfrazadas de reuniones familiares. Emma, que al principio mostraba escepticismo, comenzó a interesarse cada vez más por la trayectoria de la empresa. Hacía preguntas directas sobre nuestras proyecciones financieras o estrategias de marketing. Su formación en Derecho de Harvard le permitía detectar posibles escollos legales en nuestra rápida expansión. El punto de inflexión más significativo se produjo cuando aseguramos la financiación para una expansión a nivel nacional. Tras reuniones con 8 firmas de inversión diferentes, nos asociamos con Blackwood Capital, un grupo de capital privado familiar conocido por su paciencia y pensamiento estratégico. Su socio director, Ricardo Blackwood, me recordaba un poco a papá, de métodos tradicionales pero lo suficientemente abierto como para reconocer el potencial de nuestra visión. El día que firmamos el acuerdo, comprometiéndonos a un plan de crecimiento a 5 años que llevaría a Caleham más allá de Nueva Inglaterra hasta toda la costa este, papá y yo nos subimos a la azotea de nuestro edificio, contemplando el puerto de Boston. Tu abuelo empezó esta empresa con 3 empleados y un camión alquilado, dijo en tono inusualmente suave. Estaría orgulloso de ver hasta dónde la llevamos. La inyección de capital de Blackwood nos permitió avanzar con rapidez. Abrimos oficinas regionales en Filadelfia, Charlotte y Miami en el transcurso de 6 meses. Cada expansión trajo consigo nuevos desafíos, diferentes regulaciones regionales, expectativas cambiantes de los clientes, la complejidad logística de gestionar inventarios en múltiples almacenes. Pero también se abrieron inmensas oportunidades. Nuestra línea de materiales de construcción sostenibles, que había tenido un modesto éxito en la ecoconsciente Nueva Inglaterra, encontró una sorprendente acogida en los prósperos mercados del sureste. Pasé semanas viajando, viviendo entre habitaciones de hotel y coches alquilados, reuniéndome con potenciales clientes y supervisando la instalación de nuevas instalaciones. Los viajes eran agotadores, pero había una emoción inigualable al ver materializarse nuestra visión en ciudades a cientos de kilómetros de donde habíamos comenzado. Recuerdo estar en el nuevo almacén de Charlotte, observando cómo se organizaban los primeros envíos en estanterías que hace apenas unos días estaban vacías, y sentirme invadido por un sentimiento de logro que ningún trabajo corporativo podría darme. Mientras tanto, en Boston,
papá se encargaba de mantener el negocio, gestionando las relaciones con nuestros clientes y asegurándose de que la actividad principal siguiera siendo sólida durante la expansión. Hablábamos varias veces al día, a veces breves registros, otras ocasiones sesiones estratégicas de 1 hora. A pesar de la distancia, estábamos más sincronizados que nunca, entendiendo cada uno nuestro papel en la construcción de algo extraordinario. Cuando llegó el momento en que la nieve empezó a derretirse y los primeros indicios de primavera asomaron en el río Charles, supe que estábamos en camino a lograr algo notable. La base estaba asentada, la dirección marcada y la ambición que me había traído de regreso a la empresa de mi padre se mostraba plenamente justificada. Lo que aún no sabía era hasta qué altura llegaríamos, ni lo complicada que se volvería la travesía. Con cada día que pasaba, nuestros esfuerzos se veían recompensados y el crecimiento de la empresa se volvía innegable. El proyecto Vista del Puerto se transformó en nuestra carta de presentación, abriendo puertas en el competitivo mercado de la construcción en Nueva Inglaterra. Llegó el verano, trayendo consigo una ola de calor que horneaba el paisaje urbano, pero dentro de nuestras oficinas cada vez más abarrotadas en Boylston Street apenas se notaba. Planificábamos con esmero, negociábamos con determinación y enfrentábamos cada reto con un espíritu innovador que desafiaba las viejas convenciones. Me llenaba de orgullo cada decisión que nos llevaba a pequeños éxitos, consciente de que cada paso era un cimiento más en la edificación de una visión mucho mayor. La fusión de las conexiones de papá y mi enfoque renovado resultó ser una combinación poderosa. Cuando conseguimos el contrato para el nuevo centro de innovación de Cambridge, superando a proveedores nacionales con décadas de experiencia, el diario empresarial de Boston publicó un reportaje sobre nuestra renovación extraordinaria. La periodista, una mujer escéptica llamada Diana Powell, que llevaba 20 años cubriendo el ámbito empresarial local, preguntó cuál era nuestro secreto. Papá se rió y dijo: no hay secreto. Solo la mezcla perfecta de relaciones tradicionales y pensamiento moderno. Luego, me señaló con tanto orgullo que me llenó el pecho de emoción. Tuve un papel fundamental en optimizar operaciones, incorporar tecnología de vanguardia y reposicionar nuestra imagen para reflejar la ambición de un imperio en ciernes. El antiguo logotipo de Callaghan Enterprises, ese simple juego tipográfico en una fuente aburrida, fue sustituido por un diseño moderno y elegante que capturaba nuestro enfoque innovador sin olvidar nuestras raíces. La página web, que apenas funcionaba como un folleto digital, se transformó en una plataforma de comercio electrónico completa, donde contratistas podían realizar pedidos, seguir las entregas y acceder a una gran cantidad de recursos sobre construcción sostenible. El equipo se expandió rápidamente. Contratamos a Priye Sharma, proveniente de una startup tecnológica, para modernizar nuestra infraestructura digital. Incorporamos a Jaque Martínez, de un competidor nacional, para dirigir nuestro creciente equipo de ventas, y ascendimos a Susana Chen, de contabilidad, a directora financiera. Cada nueva incorporación aportaba perspectivas frescas y habilidades que aceleraban nuestra transformación. Los empleados de siempre, inicialmente reacios al cambio, comenzaron a abrazar nuestra nueva dirección al ver florecer la empresa y sentirse más seguros en sus puestos. Las reuniones en la sala de juntas se convirtieron en auténticos campos de batalla de ideas y debates intensos, en los que mis aportaciones eran reconocidas y respetadas. Recuerdo una discusión particularmente acalorada sobre la posibilidad de adquirir a un pequeño competidor en dificultades en Portland, Maine. La mitad del equipo consideraba que era demasiado arriesgado, la otra mitad veía el valor estratégico en su cartera de clientes y la ubicación de su almacén. El debate se prolongó durante horas en nuestra sala de conferencias, con voces que se alzaban y se apagaban a medida que se exponían argumentos y se contrarrestaban posturas. Finalmente, papá se recostó en su silla y dijo: «La decisión es tuya, Miguel». El silencio se apoderó de la sala, con todas las miradas puestas en mí. Inspiré profundamente y di el visto bueno a la adquisición. 3 meses después, esa decisión había aumentado nuestra cuota de mercado en Nueva Inglaterra en un 15%. Cada instante se convirtió en una lección de resiliencia y en la incansable búsqueda de la excelencia. Hubo tropiezos, por supuesto. El proyecto de Springfield se salió del presupuesto cuando problemas inesperados en la cadena de suministro encarecieron los costos. Una tormenta invernal particularmente dura dañó uno de nuestros almacenes, provocando pérdidas de inventario y retrasos en las entregas. Un gerente de cuentas clave se marchó a la competencia, llevándose consigo a 2 clientes importantes.
Cada desafío puso a prueba nuestra determinación, pero también nos obligó a ser más adaptables y creativos para resolver los problemas. La dinámica familiar cambió a medida que el negocio crecía. Las cenas dominicales en la antigua casa de mis padres en Brookland, que mi madre había conservado tras el divorcio, se transformaron en sesiones estratégicas disfrazadas de reuniones familiares. Emma, que al principio se mostraba escéptica, comenzó a interesarse cada vez más por la trayectoria de la empresa, planteando preguntas directas sobre nuestras proyecciones financieras o estrategias de marketing, apoyada por su formación en Derecho que le permitía detectar posibles riesgos legales en nuestra rápida expansión. El giro más significativo ocurrió cuando conseguimos la financiación para la expansión a nivel nacional. Tras reuniones con 8 firmas de inversión, nos asociamos con Blackwood Capital, un grupo privado familiar reconocido por su paciencia y pensamiento estratégico. Su socio director, Ricardo Blackwood, me recordaba a papá, tradicional en su enfoque pero lo suficientemente abierto como para reconocer el potencial de nuestra visión. El día que firmamos el acuerdo, comprometiéndonos a un plan de crecimiento a 5 años que llevaría a Caleham más allá de Nueva Inglaterra hasta toda la costa este, papá y yo subimos a la azotea de nuestro edificio, mirando hacia el puerto de Boston. Tu abuelo inició esta empresa con 3 empleados y un camión alquilado, dijo con una voz inusualmente suave. Estaría orgulloso de ver hasta dónde la llevamos. La inyección de capital de Blackwood nos permitió avanzar rápidamente. Abrimos oficinas regionales en Filadelfia, Charlotte y Miami en el transcurso de 6 meses. Cada expansión trajo nuevos desafíos, diferentes normativas regionales, variadas expectativas de los clientes y la complejidad logística de gestionar inventarios en múltiples almacenes. Pero también se abrieron inmensas oportunidades. Nuestra línea de materiales de construcción sostenibles, que había tenido un éxito moderado en la ecoconsciente Nueva Inglaterra, encontró una sorprendente acogida en los pujantes mercados del sureste. Pasé semanas en la carretera, viviendo entre habitaciones de hotel y coches de alquiler, reuniéndome con potenciales clientes y supervisando la instalación de nuevas instalaciones. Los viajes eran agotadores, pero había una euforia indescriptible al ver cómo nuestra visión se materializaba en ciudades a cientos de kilómetros de donde habíamos comenzado. Recuerdo estar en el nuevo almacén de Charlotte, observando cómo se organizaban los primeros envíos en estanterías que hace apenas unos días estaban vacías, y sentirme invadido por un sentimiento de logro que ningún trabajo corporativo podía ofrecerme. Mientras tanto, en Boston, papá se encargaba de mantener el negocio, gestionando las relaciones con nuestros clientes y asegurándose de que la actividad principal se mantuviera fuerte durante la expansión. Hablábamos varias veces al día, a veces solo para registrarnos, y en otras ocasiones en intensas sesiones estratégicas. A pesar de la distancia, estábamos más sincronizados que nunca, entendiendo cada uno nuestro rol en la construcción de algo extraordinario. Cuando la nieve comenzó a derretirse y los primeros signos de primavera asomaron a lo largo del río Charles, supe que estábamos en camino hacia algo grandioso. La base estaba establecida, la dirección clara y la ambición que me había hecho regresar a la empresa familiar se mostraba plenamente justificada. Lo que aún no sabía era cuán alto llegaríamos o lo complicada que se volvería nuestra travesía. Con cada día que pasaba, nuestros esfuerzos daban frutos y el crecimiento de la empresa se volvía innegable. El proyecto, Vista del Puerto, se convirtió en nuestra carta de presentación, abriendo puertas en el competitivo mercado de la construcción en Nueva Inglaterra. Llegó el verano, trayendo una ola de calor que horneaba el paisaje urbano, pero en nuestras oficinas cada vez más abarrotadas en Boylston Street apenas se notaba. Planificábamos meticulosamente, negociábamos con determinación y afrontábamos cada desafío con un espíritu innovador que rompía con lo convencional. Me enorgullecía cada decisión que nos llevaba a pequeños éxitos, sabiendo que cada paso era un ladrillo en la construcción de una visión mucho mayor. La combinación de las conexiones de papá y mi renovado enfoque resultó ser una mezcla poderosa. Cuando conseguimos el contrato para el nuevo centro de innovación de Cambridge, superando a proveedores nacionales con décadas de experiencia, el diario empresarial de Boston publicó un reportaje sobre nuestra renovación extraordinaria. La reportera, una mujer escéptica llamada Diana Powell, que llevaba 20 años cubriendo el ámbito empresarial local, preguntó cuál era nuestro secreto. Papá se rió y respondió: no hay secreto. Solo la mezcla perfecta entre relaciones tradicionales y un pensamiento moderno. Luego, me señaló con tanto orgullo que me llenó el pecho de emoción.
contribuí de manera decisiva a optimizar nuestras operaciones, incorporar tecnología de última generación y reposicionar nuestra imagen para reflejar la ambición de un imperio en crecimiento. El antiguo logotipo de Callaghan Enterprises, ese simple diseño tipográfico en una fuente aburrida, fue sustituido por un emblema moderno y elegante que capturaba nuestro enfoque visionario sin olvidar nuestras raíces. La página web, que apenas era un folleto digital, se transformó en una plataforma de comercio electrónico completamente funcional, donde contratistas podían realizar pedidos, rastrear entregas y acceder a numerosos recursos sobre prácticas de construcción sostenible. El equipo se expandió rápidamente. Contratamos a Priye Sharma, proveniente de una startup tecnológica, para modernizar nuestra infraestructura digital. Incorporamos a Jaque Martínez, de un competidor nacional, para dirigir nuestro creciente equipo de ventas, y ascendimos a Susana Chen, de contabilidad, a directora financiera. Cada nuevo integrante aportaba perspectivas frescas y habilidades que aceleraban nuestra transformación. Los empleados de siempre, inicialmente reacios al cambio, comenzaron a adoptar nuestra nueva dirección al ver florecer la empresa y sentirse más seguros en sus puestos. Las reuniones en la sala de juntas se convirtieron en auténticos campos de batalla de ideas y debates intensos, en los que mis aportaciones eran reconocidas y valoradas. Recuerdo una discusión especialmente acalorada sobre la posibilidad de adquirir a un pequeño competidor en dificultades en Portland, Maine. La mitad del equipo consideraba que era demasiado arriesgado, la otra mitad veía el valor estratégico en su cartera de clientes y en la ubicación de su almacén. El debate se prolongó durante horas en nuestra sala de conferencias, con voces que se alzaban y se calmaban a medida que se exponían y rebatían argumentos. Finalmente, papá se recostó en su silla y dijo: «La decisión es tuya, Miguel». El silencio se apoderó de la sala, con todas las miradas puestas en mí. Inspiré profundamente y di luz verde a la adquisición. 3 meses después, esa decisión había aumentado nuestra cuota de mercado en Nueva Inglaterra en un 15%. Cada instante se convirtió en una lección de resiliencia y en la incesante búsqueda de la excelencia. Hubo contratiempos, por supuesto. El proyecto de Springfield se excedió en presupuesto cuando problemas inesperados en la cadena de suministros encarecieron los costos. Una tormenta invernal particularmente severa dañó uno de nuestros almacenes, ocasionando pérdidas de inventario y retrasos en las entregas. Un gerente de cuentas clave se marchó a la competencia, llevándose consigo a 2 clientes importantes. Cada desafío puso a prueba nuestra determinación, pero también nos obligó a ser más adaptables y creativos a la hora de resolver los problemas. La dinámica familiar cambió a medida que el negocio crecía. Las cenas dominicales en la antigua casa de mis padres en Brookland, que mi madre había conservado tras el divorcio, se convirtieron en sesiones estratégicas disfrazadas de reuniones familiares. Emma, que inicialmente se mostraba escéptica, empezó a interesarse cada vez más por la trayectoria de la empresa, formulando preguntas directas sobre nuestras proyecciones financieras o estrategias de marketing, apoyada por su formación en Derecho que le permitía detectar posibles riesgos legales en nuestra rápida expansión. El giro más significativo se produjo cuando conseguimos la financiación para la expansión nacional. Tras reuniones con 8 firmas de inversión, nos asociamos con Blackwood Capital, un grupo privado familiar reconocido por su paciencia y visión estratégica. Su socio director, Ricardo Blackwood, me recordaba a papá, de métodos tradicionales, pero lo suficientemente abierto como para reconocer el potencial de nuestra visión. El día que firmamos el acuerdo, comprometiéndonos a un plan de crecimiento a 5 años que llevaría a Callaghan más allá de Nueva Inglaterra hasta toda la costa este, papá y yo subimos a la azotea de nuestro edificio, contemplando el puerto de Boston. «Tu abuelo inició esta empresa con 3 empleados y un camión alquilado», dijo con voz inusualmente suave. «Estaría orgulloso de ver hasta dónde la llevamos». La inyección de capital de Blackwood nos permitió avanzar rápidamente. Abrimos oficinas regionales en Filadelfia, Charlotte y Miami en 6 meses. Cada expansión trajo nuevos desafíos, diferentes normativas regionales, expectativas variadas de los clientes y la complejidad logística de gestionar inventarios en múltiples almacenes. Pero también se abrieron inmensas oportunidades. Nuestra línea de materiales sostenibles, que había tenido un éxito moderado en la ecoconsciente Nueva Inglaterra, encontró una sorprendente acogida en los pujantes mercados del sureste. Pasé semanas en la carretera, viviendo entre habitaciones de hotel y coches de alquiler,
reuniéndome con potenciales clientes y supervisando la instalación de nuevas sedes. Los viajes eran agotadores, pero había una euforia indescriptible al ver cómo nuestra visión se materializaba en ciudades a cientos de kilómetros de donde habíamos comenzado. Recuerdo estar en el nuevo almacén de Charlotte, observando cómo se organizaban los primeros envíos en estanterías que hacía pocos días estaban vacías, y sentir una profunda satisfacción que ningún trabajo corporativo podía ofrecerme. Mientras tanto, en Boston, papá se encargaba de mantener el negocio, gestionando relaciones con nuestros clientes y asegurándose de que el núcleo de la empresa permaneciera sólido durante la expansión. Hablábamos varias veces al día, ya fuera en breves registros o en intensas sesiones estratégicas de 1 hora. A pesar de la distancia, estábamos más sincronizados que nunca, comprendiendo cada uno nuestro rol en la construcción de algo extraordinario. Cuando la nieve empezó a derretirse y los primeros indicios de primavera asomaron a lo largo del río Charles, supe que estábamos en camino hacia algo grandioso. La base estaba firme, la dirección clara y la ambición que me había hecho regresar a la empresa familiar se mostraba plenamente justificada. Lo que aún no sabía era hasta qué altura llegaríamos, o lo complicada que se volvería nuestra travesía. Con cada día que pasaba, nuestros esfuerzos daban fruto y el crecimiento de la empresa se volvía innegable. El proyecto Vista del Puerto se convirtió en nuestra carta de presentación, abriendo puertas en el competitivo mercado de la construcción en Nueva Inglaterra. Llegó el verano, trayendo consigo una ola de calor que asaba el paisaje urbano, pero en nuestras oficinas cada vez más abarrotadas en Boylston Street apenas se notaba. Planificábamos meticulosamente, negociábamos con determinación y enfrentábamos cada reto con un espíritu innovador que rompía con lo convencional. Me enorgullecía cada decisión que nos llevaba a pequeños éxitos, sabiendo que cada paso era un cimiento en la construcción de una visión mucho mayor. La combinación de las conexiones de papá y mi renovado enfoque resultó ser una mezcla poderosa. Cuando conseguimos el contrato para el nuevo centro de innovación de Cambridge, superando a proveedores nacionales con décadas de experiencia, el diario empresarial de Boston publicó un reportaje sobre nuestra renovación extraordinaria. La reportera, una mujer escéptica llamada Diana Powell, con 20 años de experiencia en la cobertura del ámbito empresarial local, preguntó cuál era nuestro secreto. Papá se rió y dijo: no hay secreto. Es la mezcla perfecta entre relaciones tradicionales y un pensamiento moderno. Luego me señaló con tanto orgullo que me llenó de emoción. Durante ese tiempo, me convertí en pieza clave para optimizar operaciones, incorporar tecnología de punta y reposicionar nuestra imagen para reflejar la ambición de un imperio en ciernes. El antiguo logotipo de Callaghan Enterprises, ese simple diseño tipográfico en una fuente aburrida, fue sustituido por un emblema moderno y elegante que capturaba nuestro enfoque visionario sin olvidar nuestras raíces. La página web, que apenas servía como folleto digital, se transformó en una completa plataforma de comercio electrónico, donde los contratistas podían hacer pedidos, rastrear entregas y acceder a un sinfín de recursos sobre prácticas sostenibles. A medida que la empresa crecía, el equipo se expandía a un ritmo vertiginoso. Contratamos a Priye Sharma, proveniente de una startup tecnológica, para modernizar nuestra infraestructura digital. Incorporamos a Jaque Martínez, de un competidor nacional, para liderar nuestro ampliado equipo de ventas, y ascendimos a Susana Chen, de contabilidad, a directora financiera. Cada nuevo integrante aportaba una perspectiva fresca y habilidades que aceleraban nuestra transformación. Los empleados de siempre, que inicialmente se mostraban reacios al cambio, empezaron a abrazar la nueva dirección al ver florecer la empresa y sentirse más seguros en sus puestos. Las reuniones en la sala de juntas se convirtieron en auténticos campos de batalla de ideas y debates intensos, en los que mis aportaciones eran reconocidas y valoradas. Recuerdo una discusión particularmente acalorada sobre la posibilidad de adquirir a un pequeño competidor en dificultades en Portland, Maine. La mitad del equipo opinaba que era demasiado arriesgado, la otra mitad veía el valor estratégico en su cartera de clientes y en la ubicación de su almacén. El debate se prolongó durante horas en nuestra sala de conferencias, con voces que se alzaban y se apagaban a medida que se intercambiaban argumentos. Finalmente, papá se recostó en su silla y dijo: la decisión es tuya, Miguel. El silencio se apoderó de la sala, con todas las miradas fijas en mí. Inspiré profundamente y di mi aprobación a la adquisición. 3 meses después, esa decisión había aumentado nuestra cuota de mercado en Nueva Inglaterra en un 15%. Cada momento fue una lección de resiliencia y la implacable búsqueda de la excelencia.
Hubo tropiezos, por supuesto. El proyecto de Springfield se excedió en presupuesto cuando imprevistos en la cadena de suministro encarecieron los costos. Una tormenta invernal especialmente severa dañó uno de nuestros almacenes, ocasionando pérdidas de inventario y retrasos en las entregas. Un gerente de cuentas clave se marchó a la competencia, llevándose consigo a 2 clientes importantes. Cada obstáculo puso a prueba nuestra determinación, pero también nos obligó a ser más adaptables y creativos para resolver los problemas. La dinámica familiar se transformó conforme el negocio crecía. Las cenas dominicales en la antigua casa de mis padres en Brookland, que mi madre conservó tras el divorcio, se convirtieron en reuniones estratégicas disfrazadas de encuentros familiares. Emma, que al principio se mostró escéptica, comenzó a interesarse cada vez más por la evolución de la empresa, planteando preguntas directas sobre nuestras proyecciones financieras o estrategias de marketing, apoyada por su formación en Derecho, la cual le permitía detectar riesgos legales en nuestra rápida expansión. El giro más inesperado llegó cuando se aseguró la financiación para una expansión a nivel nacional. Tras reuniones con 8 firmas de inversión, nos asociamos con Blackwood Capital, un grupo privado familiar reconocido por su paciencia y visión estratégica. Su socio director, Ricardo Blackwood, me recordaba a papá, de métodos tradicionales, pero lo suficientemente abierto para reconocer el potencial de nuestra visión. El día que firmamos el acuerdo, comprometiéndonos a un plan de crecimiento a 5 años que llevaría a Caleham más allá de Nueva Inglaterra hasta toda la costa este, papá y yo subimos a la azotea de nuestro edificio, mirando el puerto de Boston. Tu abuelo empezó esta empresa con 3 empleados y un camión alquilado, dijo con voz inusualmente suave. Estaría orgulloso de ver hasta dónde la llevamos. La inyección de capital de Blackwood nos permitió avanzar con rapidez. Abrimos oficinas regionales en Filadelfia, Charlotte y Miami en tan solo 6 meses. Cada expansión trajo consigo nuevos desafíos, normativas regionales distintas, expectativas variables de los clientes y la complejidad logística de gestionar inventarios en múltiples almacenes. Pero también se abrieron inmensas oportunidades. Nuestra línea de materiales sostenibles, que había tenido un éxito moderado en la ecoconsciente Nueva Inglaterra, encontró una sorprendente acogida en los pujantes mercados del sureste. Pasé semanas en la carretera, viviendo entre habitaciones de hotel y coches de alquiler, reuniéndome con potenciales clientes y supervisando la puesta en marcha de nuevas instalaciones. Los viajes eran agotadores, pero había una euforia indescriptible al ver cómo nuestra visión se materializaba en ciudades a cientos de kilómetros de donde habíamos comenzado. Recuerdo estar en el nuevo almacén de Charlotte, observando cómo se organizaban los primeros envíos en estanterías que hace apenas unos días estaban vacías, y sentir una satisfacción profunda que ningún trabajo corporativo podía ofrecerme. Mientras tanto, en Boston, papá se encargaba de mantener el negocio, gestionando relaciones con nuestros clientes y asegurándose de que la actividad principal se mantuviera fuerte durante la expansión. Hablábamos varias veces al día, ya fuera en breves registros o en intensas sesiones estratégicas. A pesar de la distancia, estábamos más sincronizados que nunca, comprendiendo cada uno nuestro rol en la construcción de algo extraordinario. Llegado el momento en que la nieve comenzó a derretirse y los primeros indicios de primavera aparecían a lo largo del río Charles, supe que estábamos en camino hacia algo grandioso. La base estaba firme, la dirección clara y la ambición que me había impulsado a regresar a la empresa familiar se mostraba plenamente justificada. Lo que aún no sabía era hasta qué altura llegaríamos o lo complicada que se volvería nuestra travesía. Con cada día que pasaba, nuestros esfuerzos daban fruto y el crecimiento de la empresa se hacía innegable. El proyecto Vista del Puerto se convirtió en nuestra carta de presentación, abriendo puertas en el competitivo mercado de la construcción en Nueva Inglaterra. Llegó el verano, trayendo una ola de calor que asaba el paisaje urbano, pero en nuestras oficinas abarrotadas en Boylston Street apenas se notaba. Planeábamos meticulosamente, negociábamos con determinación y afrontábamos cada desafío con un espíritu innovador que rompía las viejas convenciones. Me enorgullecía cada decisión que nos llevaba a pequeños éxitos, sabiendo que cada paso era un cimiento en la construcción de una visión mucho mayor. La fusión de las conexiones de papá y mi renovado enfoque resultó ser una combinación poderosa. Cuando conseguimos el contrato para el nuevo centro de innovación de Cambridge, superando a proveedores nacionales con décadas de experiencia, el diario empresarial de Boston publicó un reportaje sobre nuestra renovación extraordinaria. La reportera, una mujer escéptica llamada Diana Powell,
con 20 años de experiencia en la cobertura del ámbito empresarial, preguntó cuál era nuestro secreto. Papá se rió y respondió: no hay secreto. Es la mezcla perfecta entre relaciones tradicionales y pensamiento moderno. Luego, con orgullo, me señaló, llenándome de una emoción indescriptible. A partir de ese momento, mi papel se volvió crucial para optimizar operaciones, incorporar tecnología de punta y reposicionar nuestra imagen para reflejar la ambición de un imperio en crecimiento. El antiguo logotipo de Callaghan Enterprises, ese simple diseño tipográfico en una fuente monótona, fue reemplazado por un emblema moderno y elegante que capturaba nuestro enfoque visionario sin olvidar nuestras raíces. La página web, que apenas funcionaba como folleto digital, se transformó en una completa plataforma de comercio electrónico, donde los contratistas podían hacer pedidos, rastrear entregas y acceder a un sinnúmero de recursos sobre prácticas sostenibles. Cada avance en la empresa coincidía con cambios personales profundos. Compré un piso en Beacon Hill, aunque rara vez estuve allí como para hacerlo sentir como hogar. Mis relaciones se vieron afectadas por mi dedicación al negocio. Sara, con quien salía cuando me uní a la empresa, eventualmente se cansó de planes cancelados y llamadas telefónicas en plena cena por emergencias en la cadena de suministro. Amigos de la escuela de negocios, que antes eran parte regular de mi vida, se convirtieron en voces en llamadas ocasionales o rostros en tarjetas de felicitación, mientras sus vidas tomaban caminos cada vez más distantes del mío. Sin embargo, a pesar de estos sacrificios, me sentía pleno de una manera que jamás había experimentado. La empresa, que ahora llevaba nuestro apellido en distintas locaciones del este de Estados Unidos, era más que un negocio, era un legado, un testamento de lo que la visión y la perseverancia pueden lograr. Mientras nos preparábamos para una celebración general en la compañía que marcaba nuestro notable logro, no podía evitar sentir que estábamos al borde de posibilidades aún mayores. Lo que no había imaginado era que el éxito a tal escala traería sus propias complicaciones que pondrían a prueba no solo nuestra habilidad empresarial, sino también los lazos de nuestra familia. Una fresca noche de finales de septiembre, finalmente regresé a Boston tras 3 agotadoras semanas de reuniones por nuestro creciente territorio. El viaje de regreso a la antigua casa de mis padres en Brookline se sentía como adentrarse en un mundo distinto a los hoteles corporativos y terminales aeroportuarias que habían sido mi hogar durante la mayor parte del mes. Mamá insistía en una cena familiar, una de esas reuniones innegociables que aún organizaba pese al divorcio. Primero son familia, y luego socios de negocio, me había dicho por teléfono, con ese tono inapelable. Los arces que bordeaban la calle empezaban a mostrar matices de ámbar y oro en sus puntas. Aparqué mi Audi, una reciente indulgencia tras años de optar por lo práctico, detrás del SUV de Emma y me tomé un momento para recomponerme. Estas cenas se habían vuelto cada vez más escasas con la vorágine de compromisos laborales, y anhelaba unas horas de normalidad, lejos de hojas de cálculo y reuniones estratégicas. La casa olía a lasaña de mamá, una receta transmitida por mi abuela italiana que había sido el centro de las reuniones familiares desde que yo tenía memoria. Emma ya estaba allí, sirviendo vino y conversando animadamente con nuestro primo Tyler, quien había llegado desde Seattle para una conferencia de tecnología. Papá llegó minutos después de mí, portando una botella de Veroulo costoso y vestido con un suéter casual en lugar de su habitual traje de negocios. Durante esa cálida cena familiar que siempre había atesorado, la conversación fluyó al principio sin esfuerzo. Emma nos contaba sobre sus recientes vacaciones en Portugal, Tyler explicaba el desarrollo de una nueva aplicación en su startup y mamá, de forma sutil, me interrogaba sobre si había alguien especial en mi vida. Papá parecía más callado de lo habitual, sorbía su vino y de vez en cuando miraba su reloj, pero atribuía ello al cansancio. El rápido crecimiento de la empresa le estaba pasando factura, especialmente al acercarse a los 60 años. Entonces, Miguel, dijo mamá, pasándome una segunda porción de lasaña que no necesitaba pero a la que no pude negarme, cuéntanos, ¿cómo marcha la oficina de Miami? ¿Ya funciona sin problemas? Empecé a dar una actualización, explicando cómo habíamos superado los problemas iniciales de contratación y que, además, estábamos superando nuestras metas proyectadas para la región. Papá asintió y añadió algún comentario basado en sus recientes conversaciones con nuestro gerente regional. Se sentía gratificante compartir estos éxitos en el calor de la familia en lugar del ambiente frío de las salas de juntas. Fue entonces cuando, al servir Gina, la encargada de la casa de mamá desde hacía una década,
quitando los platos y sacando el tiramisú, el ambiente cambió de manera instantánea. Papá dejó su copa de vino con un gesto deliberado que captó mi atención. Su expresión se transformó, sus rasgos adoptaron la máscara de determinación que había visto en tantas negociaciones difíciles. He estado pensando mucho en el futuro de la empresa, comenzó, con ese tono autoritario que usaba para tomar decisiones más que para abrir discusiones. Es hora de formalizar la estructura de liderazgo de cara a la siguiente etapa de crecimiento. Emma y yo intercambiamos miradas. Esto no era inusual, habíamos tenido conversaciones sobre la estructura organizacional a medida que la empresa se expandía, pero algo en el tono de papá hizo que se me erizara la piel. Necesitamos un plan de sucesión claro, continuó, y tras una cuidadosa consideración, he tomado una decisión. Se detuvo, miró directamente a Emma, tu hermana será la directora general, ¿entendido? Sus palabras resonaron en la sala y una onda de sorpresa me recorrió. El tenedor que sostenía cayó con estrépito, el sonido se hizo ensordecedor en el repentino silencio. Por un instante, pensé que no lo había oído bien. Emma se mostró igual de atónita, su copa de vino quedó suspendida en el aire. Papá, logré articular, con voz extraña incluso para mí, ¿de qué estás hablando? He estado al frente de operaciones a tu lado durante 2 años. Emma ni siquiera ha estado involucrada en el día a día del negocio. Emma dejó la copa con cuidado. Esto es inesperado, dijo, recobrando rápidamente la compostura propia de su formación legal. Papá, Miguel ha sido fundamental en el crecimiento de la empresa. Yo ni siquiera expresé interés en ocupar un cargo ejecutivo. La expresión de papá no cambió. Emma tiene el temperamento idóneo para el liderazgo. Es meticulosa, cuidadosa, y menos propensa a tomar riesgos innecesarios. Cada palabra parecía una sutil crítica a mi estilo, aunque su tono se mantenía implacable. La empresa ha alcanzado un tamaño en el que la estabilidad es más importante que una expansión agresiva. La mesa, que hacía poco bullía de risas y recuerdos compartidos, se llenó de un silencio incómodo. Pude ver en los ojos de todos la incredulidad y sentí una confusión interna. Mientras la realidad se asentaba. Mamá miraba de un lado a otro, con expresión preocupada. Tomás, comenzó, usando el nombre de papá de la manera en que solía hacerlo cuando no estaba de acuerdo. ¿Es este realmente el momento y lugar para discutir esto? ¿Y has hablado ya con la junta, con los inversores? Papá desestimó sus preocupaciones. La junta respaldará mi recomendación. Blackwood comprende la importancia de un liderazgo estable. Se volvió hacia Emma, has estado observando desde la barrera, pero sé que has estado atenta. Tu formación legal te da ventaja para sortear los desafíos regulatorios que enfrentaremos. Me costaba asimilar lo que estaba ocurriendo. El anuncio no solo fue una sorpresa, sino un giro en la dinámica cuidadosamente orquestada de nuestra familia, dejándome con sentimientos de traición e incertidumbre sobre mi rol. Apenas unas horas antes, había estado en Miami representando con orgullo a la empresa que ayudé a transformar, tomando decisiones que moldearían su futuro. Ahora, parecía que ese futuro quizá ya no me incluyera de la manera que había imaginado. ¿Y qué pasa con mi rol a partir de ahora?, preguntó Emma, su mente analítica pasando de la sorpresa a lo práctico. Agradecí la pregunta, aunque una parte de mí resentía que no rechazara la propuesta con más firmeza. Papá tomó un sorbo de vino antes de responder. Miguel seguirá siendo una pieza clave en el equipo ejecutivo. Su experiencia en la expansión es valiosa. Pero la decisión final recaerá en Emma. Sentí una oleada de ira. Así que después de todo lo que he hecho, 70 horas a la semana, sacrificios, las relaciones que he construido con clientes y socios, ¿me estás degradando a favor de alguien que ni siquiera ha estado en la trinchera? Lamenté inmediatamente la dureza de mis palabras al ver a Emma encogerse, pero no pude detenerme. Esto no se trata de lo que es mejor para la empresa. Es otra cosa. Tyler, visiblemente incómodo con el drama familiar, murmuró algo sobre ayudar a Gina con el café y abandonó rápidamente el comedor. Mamá extendió su mano sobre la mía, un gesto reconfortante que apenas aliviaba la tormenta interna. Miguel, dijo papá con voz suavizándose, esto no es un reflejo de tus aportes. Pero el liderazgo no solo es impulso y visión. Es juicio, es saber cuándo contenerse.
Emma posee esas cualidades en abundancia. Conforme avanzaba la noche, traté de asimilar la inesperada noticia manteniendo la compostura frente a la familia. La conversación cambió a temas menos explosivos, pero la tensión se mantenía. Emma intentó mirarme varias veces, pero desvié la mirada, sin estar preparado para enfrentar la mezcla compleja de emociones que sentía hacia ella. No era culpa suya, lo sabía racionalmente, pero en ese instante la razón escaseaba. Silenciosamente me preguntaba qué había llevado a papá a tomar una decisión tan dramática, si fue estrategia o emoción. ¿Había pasado por alto señales de su descontento con mi liderazgo? ¿Hubo algo específico que lo activara, o siempre fue parte de su plan? Esas preguntas giraban en mi mente, sin respuesta y perturbadoras. Esa cena marcó un antes y un después, dejándome con una mezcla de orgullo herido y una urgencia por entender las implicaciones profundas de su anuncio. Al regresar a mi piso esa noche, con el horizonte urbano brillando a lo lejos, sentí que algo fundamental había cambiado. La empresa que había sido el centro de mi vida durante 2 años se había convertido en territorio incierto. La alianza con mi padre, que siempre había valorado por encima de todo, ahora parecía construida sobre cimientos más endebles de lo que había imaginado. Aparqué en el garaje de mi edificio y permanecí sentado en el coche durante un largo rato, repasando en mi mente los eventos de la velada. Mi teléfono vibró con un mensaje de Emma: tenemos que hablar. Esto no es lo que quería. Apagué el teléfono sin responder, sin estar listo para esa conversación. La revelación de esa noche había hecho más que sacudir mi confianza profesional, había reabierto viejas dinámicas familiares que creímos haber superado. Y mientras subía a mi piso, raramente habitado, no podía deshacerme de la sensación de que había más en la historia de lo que se había dicho en la mesa. Algo en la forma en que papá había orquestado el anuncio sugería que esto era solo el comienzo de una situación aún más complicada. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Me revolví en mi cama tamaño king, aún extraña tras meses de hoteles, mientras mi mente corría con preguntas y escenarios. Al amanecer, cuando los primeros rayos dorados iluminaron la pared de mi habitación, tomé una decisión: iría a la oficina temprano, organizaría mis pensamientos y me prepararía para una conversación profesional y racional con papá. Cualquiera que fuera la razón detrás del anuncio de CEO, teníamos que discutirlo adecuadamente, no en una cena familiar, sino en el mismo entorno en el que habíamos construido nuestro éxito. El trayecto hacia Boylston Street fue más rápido de lo habitual en la temprana congestión. El vigilante de seguridad, Héctor, se mostró sorprendido de verme antes de las 7, pero me saludó con su habitual gesto amistoso. La oficina estaba en silencio, la mayoría del personal llegaría en aproximadamente 1 hora. Preparé una cafetera en la cocina y llevé una taza humeante a mi despacho, sintiendo el reconfortante ambiente que había forjado en esos 2 años. Mi oficina ocupaba la esquina noreste del edificio, con ventanas que ofrecían vistas de la ciudad en 2 direcciones. Había mantenido la decoración minimalista, unas pocas fotos enmarcadas de proyectos terminados, un estandarte del Boston College, mi alma mater, para decepción inicial de papá, siempre tan devoto de Harvard, y un plano antiguo de nuestro primer almacén que papá me entregó en mi primer aniversario en la empresa. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con libros de referencia del sector, carpetas de proyectos y mis cuadernos personales, docenas de ellos llenos de ideas, estrategias y reflexiones acumuladas durante nuestra expansión. Me acomodé en mi escritorio, abrí la laptop y comencé a organizar mis ideas para la inevitable conversación con papá. Apenas había empezado a esbozar mis puntos cuando oí cómo se abría la puerta. Papá estaba allí, como si tampoco hubiera dormido bien. Su aspecto, habitualmente impecable, se veía ligeramente despeinado, y su cabello plateado no estaba tan ordenado como de costumbre. Por un instante, simplemente nos miramos, el silencio cargado de palabras no dichas. «Llegas temprano», dijo finalmente, entrando en la oficina. «No pude dormir», respondí, señalando la cafetera en la mesita. «Hay café recién hecho si quieres». Asintió, pero no se acercó a la taza. En cambio, se dirigió hacia las estanterías, rozando con sus dedos los lomos de mis cuadernos. «Siempre has sido meticuloso al registrar todo», dijo, con un tono impenetrable. «Justo como tu abuelo, él también llevaba diarios». Lo observé, tratando de descifrar su estado de ánimo. «Papá, acerca de anoche, necesito mostrarte algo», interrumpió,
girándose y dirigiéndose hacia su despacho más amplio. A pesar de mi confusión, lo seguí por el pasillo hasta su oficina, que contrastaba con la mía por estar repleta de recuerdos de décadas en el negocio, fotografías con alcaldes y gobernadores, premios de asociaciones del sector, e incluso el casco de seguridad que usó en su primera visita a un sitio de construcción en los años 80. Era una línea de tiempo física de Callejon Enterprises, desde sus humildes comienzos hasta el éxito actual. «Cierra la puerta», ordenó, moviéndose detrás de su escritorio, donde reposaban varias cajas de cartón, algo fuera de lugar en su siempre impecable entorno. Hice lo que me pidió y me quedé helado al verlo abrir una de las cajas y sacar un puñado de papeles desgarrados. Con sorpresa, reconocí las características portadas azules de mis cuadernos, ahora reducidos a retazos. ¿Qué demonios? Di un paso hacia adelante, incrédulo. ¿Son esos mis? Tus cuadernos, sí, dijo papá con expresión sombría y decidida. Revisé tu oficina anoche, después de que te fuiste. Lo miré, intentando procesar lo que escuchaba. ¿Revisaste mi oficina, mis cuadernos personales? Dejó caer los papeles nuevamente en la caja. Los destruí para evitar que se filtrara información de la empresa, declaró, como si ese argumento justificara su drástica acción. El impacto fue abrumador. Jamás habría imaginado que llegara a tomar una medida tan radical, especialmente cuando esos documentos no eran más que un registro de mi viaje personal y de ideas que jamás pretendí compartir públicamente. Me quedé allí, absorbiendo el peso de sus palabras, intentando reconciliar la imagen del mentor solidario que conocía con el hombre dispuesto a sacrificar una parte de mí por su propia agenda. Filtrar, ¿de qué hablas? Mi voz sonó extrañamente calma, pese a la furia interior. Eran mis notas personales, mis ideas para la empresa, nuestra empresa. Papá empezó a pasear, como solía hacerlo cuando se alteraba. Después de anoche, no estaba seguro de en qué estabas pensando. Sé que te molestó la decisión del CEO. ¿Entonces pensaste que iba a tomar mis cuadernos y vender secretos de la empresa a la competencia? No pude evitar expresar mi incredulidad. ¿Después de todo lo que construimos juntos? Se detuvo, se volvió hacia mí y dijo, los negocios y la familia son complejos, Miguel. La decisión de hacer a Emma CEO no es personal, pero tu reacción fue emocional. No podía arriesgarme. ¿Arriesgarme a qué? Interrumpí, elevando la voz pese a mi esfuerzo por mantener la calma. ¿A comportarme como un niño malcriado? ¿A sabotear a mi propia hermana? ¿Eso es lo que piensas de mí tras todo este tiempo? A la luz creciente de la mañana que entraba por las ventanas, noté líneas de fatiga en sus ojos, un cansancio que parecía más profundo que el agotamiento físico. Por un instante, se veía más viejo de lo que aparentaba, vulnerable de una forma que rara vez mostraba. Creo, dijo lentamente, que la gente actúa de forma impredecible cuando se siente traicionada. Incluso la gente buena. Incluso en la familia. Me acerqué a la caja y miré en su interior, viendo 2 años de mis pensamientos y planes reducidos a confeti. Cada trozo desgarrado se sentía como una pequeña traición, pero también percibí que había algo más. La destrucción de esos documentos llevaba una ironía que no podía ignorar, un acto destinado a proteger secretos, pero que revelaba una capa más profunda de la compleja relación de nuestra familia con la confianza y la ambición. Podrías haberme preguntado, dije en voz baja. Podrías haber dicho, Miguel, me preocupa la información sensible en tus cuadernos. Hubiéramos revisado juntos. En lugar de eso, entraste como un ladrón y destruiste mi propiedad. La mandíbula de papá se tensó. Hice lo necesario para proteger la empresa. No, replicó con una risa amarga, hiciste lo necesario para proteger tu decisión. Esto no se trata de seguridad empresarial, sino de control. El silencio de la oficina en la madrugada envolvía la conversación, haciendo que cada palabra resonara con una intimidad forzada. Afuera, Boston despertaba, el tráfico se intensificaba y comenzaba el ritmo de la jornada laboral. En ese instante, sentí una mezcla agridulce de rabia y curiosidad sobre lo que realmente pretendía papá con ese acto. Tenía que haber algo más detrás de su decisión de nombrar a Emma, algo que justificara la drástica destrucción de mis cuadernos. ¿De qué tienes realmente miedo, papá?, pregunté, con voz más suave. ¿Qué es lo que en realidad quieres evitar?
Se giró, mirando la silueta de la ciudad, y respondió, no lo entenderías. Pruébame, le reté. Después de destruir mi propiedad personal, al menos me debes una explicación honesta. Durante un largo instante, permaneció en silencio, con la espalda rígida. Finalmente, sin volverse, dijo, la reunión de la Junta es el jueves. Allí se aclarará todo. Lo miré con frustración. ¿Eso es todo? ¿Eso es lo que me vas a dar? Por ahora, replicó, finalmente enfrentándome. Hasta entonces, necesito que confíes en que hago lo mejor para la empresa, para todos nosotros. La ironía de pedir confianza mientras se erguía sobre los retazos de mis cuadernos no se me escapó. Negué con la cabeza y me dirigí hacia la puerta, deteniéndome con la mano en el pomo. ¿Sabes qué es lo peor?, dije sin volver a mirarlo. No es que hayas elegido a Emma. Ni siquiera que destruyeras mis cuadernos. Es que no confiaste en mí lo suficiente como para tener una conversación honesta. Después de todo lo que construimos juntos, merecía algo mejor. Salí antes de que pudiera replicar, con la mente llena de preguntas y la certeza de que había fuerzas en juego que aún no comprendía. Al pasar por la recepción, Marta me miró con preocupación. ¿Todo bien, señor Callahan? Se ve un poco alterado. Forcé una sonrisa. Solo una diferencia de opinión sobre la estrategia, Marta. Nada de qué preocuparse. Pero al regresar a mi oficina y ver el vacío en las estanterías donde mis cuadernos solían reposar, supe que la verdad era otra. Algo andaba muy mal, y estaba decidido a descubrirlo antes de la reunión de la Junta del jueves. Cada uno de los 2 días siguientes transcurrió en una neblina de tensión. Papá y yo mantuvimos una fachada profesional frente al personal, pero la tensión entre nosotros era palpable. Emma llamó en varias ocasiones, pero dejé sus mensajes sin contestar, sin estar listo para enfrentarla. Compleja mezcla de emociones que me invadían por su nuevo rol. En cambio, me sumergí en el trabajo, revisando nuestras últimas proyecciones financieras y preparando un informe detallado sobre la expansión hacia el sureste, un trabajo que ahora sonaba vacío ante la incertidumbre de mi posición. Una tarde del miércoles, mientras observaba absorto las hojas de cálculo en mi despacho, un golpe en la puerta rompió mi concentración. Era Prille, nuestra jefa de infraestructura digital, que entraba con una tableta y se veía vacilante. Perdona la interrupción, dijo, asomándose en el umbral, pero pensé que debías ver esto. La invité a pasar, agradecido por cualquier distracción de mis pensamientos circulares. ¿Qué es lo que muestro?, pregunté. Colocó la tableta frente a mí, mostrando una serie de correos electrónicos. Estaba haciendo una auditoría de seguridad en nuestros servidores, un mantenimiento rutinario, y encontré estos mensajes en una carpeta encriptada en la unidad privada de papá. Un escalofrío recorrió mi espalda. Prille, si esos son los correos privados de papá, no deberíamos verlos. Negó con la cabeza, sus ojos oscuros llenos de seriedad. En condiciones normales estaría de acuerdo. Pero estos involucran a Blackwood Capital y te mencionan directamente. Dadas las circunstancias, se quedó en silencio, claramente incómoda pero convencida de la importancia de la información. Mi ética luchaba contra la curiosidad, pero finalmente prevaleció lo segundo. Desplazándome por los correos, mi inquietud crecía con cada línea. Relataban conversaciones entre papá y Ricardo Blackwood de los últimos 3 meses, hablando de lo que denominaban el tema de la sucesión. Blackwood presionaba por un enfoque más conservador en el liderazgo y expresaba preocupaciones acerca de mis estrategias de expansión agresivas. Había referencias veladas a términos financieros que no formaban parte de nuestro acuerdo original. Esto no tiene sentido, murmuré, más para mí mismo que para Prille. Blackwood siempre ha apoyado nuestras iniciativas de crecimiento. La expansión hacia la costa este fue tanto su idea como la mía. Prille se mostró incómoda. Hay algo más. Revisa el archivo adjunto en el último correo. Hice clic y ante mis ojos apareció un borrador de acuerdo que básicamente otorgaría a Blackwood Capital una participación de control en Callahan Enterprises a cambio de una inyección de capital adicional, pero solo si se implementaban ciertos cambios en la dirección, entre ellos nombrar a Emma como CEO y reducir mi rol. Dios mío, exhalé, viendo cómo encajaban las piezas.
Están orquestando una toma de control sutil, y papá la está facilitando. Priggie asintió con gravedad. Eso es lo que veo yo también. Pensé que debía saberlo antes de la reunión de la junta de mañana. Tras su partida, me quedé inmóvil, procesando esta nueva información. Explicaba el comportamiento de papá, pero habría aún más interrogantes. ¿Por qué cedería voluntariamente el control de la empresa que construyó? ¿Qué presiones estaría ejerciendo Blackwood? ¿Y por qué no me lo había comentado directamente en lugar de recurrir a un engaño tan elaborado? Todavía estaba meditando estas preguntas cuando sonó mi teléfono en la oficina. Era la seguridad del edificio. Señor Callahan, la señora Emma Callahan está aquí para verlo. No tiene cita, pero insiste en que es urgente. Suspiré, sabiendo que esa conversación era inevitable. Que la haga subir. Emma llegó momentos después, luciendo decidida pero aprensiva. Su maletín de abogada contrastaba con su vestimenta informal, vaqueros y una sudadera del Boston University que la hacía parecer más joven de sus 34 años. «Me has estado evitando», dijo sin preámbulo, cerrando la puerta tras de sí. «He estado ocupado», respondí, gesticulando hacia el desorden de papeles en mi escritorio. Ella me lanzó una mirada que decía que no le creía. «Miguel, yo no tuve nada que ver con el anuncio de papá. Me tomó por sorpresa tanto como a ti». Quise mantener mi enojo, pero la sinceridad en su voz lo hacía difícil. «Y sin embargo, no te negaste». «Es complicado», replicó, colocando su maletín sobre mi escritorio y rebuscando entre los papeles. «He pasado los últimos 2 días tratando de averiguar qué ocurre realmente. Creo que papá no nos ha contado toda la verdad». Casi me reí ante la sutileza. Se podría decir que sí. Sacó una carpeta y me la entregó. «Mira estos. Proyecciones financieras para los próximos 5 años, preparadas por papá y presentadas a Blackwood Capital el mes pasado. Son muy diferentes a las que tú y la directora financiera elaboraron». Revisé los documentos, y mi preocupación aumentó al ver que las proyecciones mostraban una trayectoria de crecimiento mucho más conservadora, con recortes significativos en inversión en I+D y en expansión de mercado. «¿De dónde sacaste esto?» «Susana Chen me los dio». «Está preocupada, Miguel». Dijo que papá le ordenó preparar estas proyecciones alternativas, pero me juró secreto. Solo me lo contó porque pensó que ya sabías, dado el anuncio. Añadí esa pieza al rompecabezas que Priggie había empezado. «Hay algo más», dije, girando mi pantalla para que Emma pudiera ver los correos. «Blackwood está prácticamente comprando el control de la empresa, con tú como figura principal de CEO». El rostro de Emma palideció al leer los mensajes. «Esto no puede ser cierto. Papá jamás traicionaría el negocio familiar de esta manera». «A menos que no tuviera otra opción», sugerí, viendo cómo se formaba una nueva teoría en mi mente. ¿Y si Blackwood encontró algo? ¿Algún chantaje que usé contra él? Pasamos la siguiente hora revisando cada documento que pudimos hallar, buscando cualquier pista que explicara las acciones de papá. Finalmente, Emma se desplomó en su silla, frotándose las sienes. «Esto es una locura. La reunión de la junta de mañana es, sin duda, cuando harán oficial todo esto». Asentí, la mente repleta de estrategias para contrarrestar lo que se avecinaba. «Necesitamos más información antes de actuar». Emma dudó, y volvió a tomar su maletín. «Hay algo más. Anoche fui a la casa de papá para confrontarlo. No estaba, pero su estudio estaba abierto. Sacó varios papeles arrugados que le resultaban vagamente familiares. Los encontré en su papelera. Al examinar esos restos de lo que fueron mis ideas organizadas, comprendí de repente que los documentos que tanto se alarmó en destruir no contenían los planos confidenciales de nuestro imperio, sino meramente mis reflexiones personales y estrategias en una etapa inicial, garabateadas en un arrebato creativo. No había nada sensible que pudiera interesar a la competencia. No pude evitar reír ante lo absurdo de la situación. Mi padre, en su desesperada intención de proteger lo que creía eran secretos críticos, había eliminado un cúmulo de notas llenas únicamente de mis reflexiones y planes incipientes. Esa risa,
cargada de incredulidad y alivio, fue un momento de catarsis en medio del caos corporativo familiar. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Emma, perpleja ante mi reacción. Levanté una página rota cubierta con mi letra. Esto no es un secreto empresarial ni información propietaria. Mira, es solo un brainstorming sobre posibles mercados en el Medio Oeste. Y esto, sostuve otro fragmento, es simplemente una lista de libros que quería leer sobre construcción sostenible. No hay nada de valor para la competencia. Emma frunció el ceño, tomando uno de los papeles. Entonces, ¿por qué papá los destruyó? Hizo parecer que protegía a la empresa de filtraciones. Negué con la cabeza, la risa se apagó mientras consideraba las implicaciones. Creo que buscaba algo específico, algo que pensaba que podría tener y que amenazaría su trato con Blackwood. Y cuando no lo encontró, destruyó los cuadernos para tapar esa ausencia. ¿Pero qué podría ser? ¿Qué tendrías tú que supiera que fuera tan dañino? Empecé a caminar, intentando recordar algún detalle que pudiera completar el rompecabezas. No lo sé aún. Pero creo que tiene que ver con la adquisición de Portland. Esa fue la última gran decisión que impulsé contra las reservas iniciales de papá. Los ojos de Emma se abrieron. La sincronización encaja. Fue justo cuando empezaron esos correos con Blackwood. Necesitamos revisar todo lo relacionado con ese acuerdo. Miré el reloj, ya pasaban las 7 de la tarde. La reunión de la junta es mañana a las 10. No tenemos mucho tiempo. Emma se puso de pie, con una determinación que me recordaba a papá. Llamaré a Susana para que recupere todos los registros financieros de Portland. Tú encárgate de los documentos de la adquisición y de los informes de due diligence. Mientras recogía sus cosas para irse, sentí una oleada de gratitud al ver que, a pesar de todo, enfrentábamos esta crisis como aliados, no como adversarios. Emma, dije usando mi apodo de infancia, lamento haber evitado tus llamadas. Ella me esbozó una pequeña sonrisa. Yo habría hecho lo mismo. Pero Miguel, pase lo que pase con papá y Blackwood, mañana debemos presentarnos unidos. La empresa, nuestra empresa, depende de ello. Este giro me obligó a replantear no solo mi papel en la empresa, sino también el significado profundo de nuestras interacciones. Se hizo evidente que el verdadero problema no era la filtración de información o secretos empresariales, sino nuestras luchas por comunicarnos y confiar el uno en el otro en medio de la presión de un éxito sin precedentes. En esa risa, encontré una chispa de esperanza, la posibilidad de reparar lo que estaba roto. Tras que Emma se marchara, llamé nuevamente a Prille. Necesito que hagas algo que técnicamente va contra la política de la empresa, le dije. Requiero acceso remoto al sistema de grabación de la sala de juntas. Ella alzó una ceja, pero no cuestionó mi petición. Dame una hora. Conforme la noche cayó sobre Boston, me preparé para lo que sería, probablemente, la reunión de junta más importante de mi carrera. Cualquiera que fuera el secreto que papá escondía o la jugada que Blackwood tramaba, estaba decidido a descubrir la verdad y proteger la empresa que tanto nos costó construir. Los retazos de mis cuadernos esparcidos sobre mi escritorio me recordaban que, incluso en los negocios, lo más importante no son las cifras o las proyecciones, sino los lazos familiares y la confianza. La reunión de junta quedará grabada en mi memoria como el día más desafiante y revelador de mi vida profesional. Emma y yo llegamos temprano, armados con documentos, datos y determinación. La sala de juntas, con su imponente mesa de caoba y vistas panorámicas al puerto de Boston, siempre había simbolizado nuestro éxito, y esa mañana se sentía más como un campo de batalla. Los miembros de la junta fueron llegando, intercambiando cortesías que ignoraban la tensión latente. Ricardo Blackwood llegó al final, su presencia imponente llenó la sala mientras saludaba a todos con un encanto ensayado. Papá se sentó en la cabecera de la mesa, su expresión cuidadosamente neutral cuando nuestras miradas se cruzaron. Lo que siguió fueron 3 horas de teatro corporativo sin precedentes. Papá abrió la reunión recomendando formalmente a Emma como CEO, citando su juicio sereno y visión estratégica. Blackwood continuó con una presentación sobre la inyección de capital que otorgaría a su firma un control sustancial. Los demás miembros de la junta asintieron, aparentemente sin encontrar nada extraño en ese cambio radical de liderazgo y estructura de propiedad.
Luego llegó mi turno. Con una calma que no sentía del todo, expuse las discrepancias que habíamos detectado entre las proyecciones oficiales y las alternativas que papá había preparado. Cuestioné por qué Blackwood de repente abogaba por un enfoque conservador cuando antes había defendido nuestra expansión agresiva. Y finalmente, revelé lo que Emma y yo habíamos descubierto en nuestra investigación nocturna. La adquisición en Portland incluía un terreno con una contaminación ambiental significativa, un hecho que se había ocultado deliberadamente durante el proceso de due diligence por parte del antiguo propietario, pero que papá descubrió poco después del cierre. En lugar de revelar esto a la Junta y a nuestros inversores, concluí, mirando directamente a papá, negociaste un plan de remediación privado con el vendedor. Un plan que Blackwood, al parecer, descubrió y ahora utiliza como palanca. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de papá se había vuelto pálido, la mandíbula de Blackwood se apretaba en una ira casi contenida, y los demás miembros de la Junta intercambiaban miradas de confusión. Lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos, sobre todo a mí. Papá se levantó, abrochándose el saco con un movimiento deliberado, y confirmó todo lo que había expuesto. Sí, supe de la contaminación después de cerrar el trato. El vendedor falsificó los informes ambientales. Podría haberlo denunciado, debería haberlo denunciado, pero esa revelación habría desencadenado investigaciones regulatorias, multas masivas y, posiblemente, nuestra bancarrota en una etapa crítica de crecimiento. Así que tomé la decisión de manejarlo en silencio. Explicó cómo negoció personalmente con el antiguo dueño, amenazando con acciones legales a menos que financiara una remediación total fuera de los libros. La limpieza estaba casi terminada, pero de hacerse pública la situación, la empresa aún enfrentaría sanciones y demandas considerables. Blackwood descubrió esto durante su due diligence para la inversión adicional, continuó papá. Me ofrecieron una opción: renunciar voluntariamente y aceptar los cambios en la dirección, o exponer la situación de Portland a los reguladores. La sala se llenó de una discusión acalorada sobre responsabilidades legales, ética y deber fiduciario. A lo largo de todo, observé a mi padre, el hombre que había construido esta empresa, que me había enseñado todo sobre negocios, que había traicionado mi confianza, y vino al líder seguro que siempre conocí, sino a un hombre agotado que había tomado una decisión difícil y ahora enfrentaba sus consecuencias. Tras aquella tumultuosa semana, me tomé un tiempo para reflexionar sobre el ascenso vertiginoso de nuestro imperio y los cambios aún más rápidos en nuestra familia. Comprendí que tras cada decisión difícil se oculta una red compleja de ambición, miedo y amor, una mezcla que definía tanto nuestros éxitos como nuestras batallas. Empecé a entender que nuestro camino era tanto de crecimiento personal como de triunfo empresarial. Finalmente, el drama en la Junta resultó en un compromiso inesperado. Papá renunciaría como CEO, pero en lugar de que Emma asumiera el cargo como Blackwood había planeado, la Junta nombró a un CEO interino externo mientras se realizaba una búsqueda formal. Emma y yo continuaríamos en nuestros roles actuales, trabajando juntos para asegurar la estabilidad durante la transición. Lo más importante fue que revelaríamos voluntariamente la situación de Portland a los reguladores, medida que nuestro equipo legal aseguró reduciría significativamente las sanciones potenciales. 3 semanas después de la reunión, me encontré sentado en un banco a orillas del río Charles, observando cómo las cuadrillas de remo se deslizaban bajo la luz dorada de la tarde. El caos se había calmado un poco, aunque el futuro de Callejon Enterprises seguía siendo incierto. Blackwood había retirado su oferta de inversión adicional, pero seguía siendo un accionista importante. La remediación ambiental en Portland avanzaba bajo supervisión regulatoria. Papá se había tomado una baja, retirándose a su cabaña en Nuevo Hampshire para descubrir qué sigue. Con pasos que resonaban en el sendero, miré y vi a Emma acercarse, llevando 2 vasos de café de Thinking Cap, nuestra cafetería favorita. Pensé que esto te vendría bien, dijo, entregándome uno antes de sentarse a mi lado. Un lata de avellana, extra shot, justo como te gusta. Bebí agradecido, el reconfortante sabor del café contrastando con la turbulencia de las semanas recientes. ¿Alguna novedad de papá?, preguntó. Mamá habló con él ayer. Dice que anda pescando y casi nada habla. Permanecimos en silencio, observando el río y a la gente pasar, estudiantes con mochilas, corredores decididos, turistas capturando la belleza del follaje otoñal. ¿Te has preguntado alguna vez, dijo finalmente Emma,
¿Qué habría pasado si no lo hubieras descubierto? Si el plan de papá hubiera salido adelante. Había pasado muchas noches en vela pensando exactamente en eso. Creo que habría sido una buena CEO, respondí honestamente, pero por las razones equivocadas y en circunstancias inadecuadas. Ella me empujó suavemente con el hombro. Y tú habrías sido miserable, relegado a un segundo plano, viendo cómo Blackwood controlaba la empresa que ayudaste a construir. Probablemente, admití. Aunque una parte de mí entiende por qué papá actuó así. Trataba de proteger la empresa, aunque de forma equivocada. Ese episodio me obligó a confrontar mis propias expectativas y la dinámica cambiante en nuestra familia. Mientras las acciones de papá me dolían, también abrieron un espacio para el diálogo sobre nuestros roles y la importancia de una comunicación genuina. Me comprometí a hablar abiertamente con él y con Emma, con la esperanza de reconstruir los lazos deteriorados por las altas apuestas del mundo empresarial. El CEO interino no está mal, comentó Emma, cambiando ligeramente de tema. Janet tiene buen instinto. Asentí. Janet Chen, una veterana del sector, había navegado admirablemente a través de la turbulencia. Pero dejó claro que no le interesa el puesto de forma permanente. Emma tomó un sorbo de su café y preguntó, la inquietud contenida en su voz, ¿te postularás para ser CEO cuando llegue el momento? Era algo que había considerado profundamente. Antes de todo esto, la respuesta hubiera sido un sí rotundo. Ahora, la incertidumbre pesaba. No lo sé, respondí con sinceridad. Una parte de mí lo desea más que nunca, para demostrar que puedo dirigir la empresa de la manera correcta, con transparencia e integridad. Pero otra parte se pregunta si necesito forjar mi propio camino, independiente del legado de papá. ¿Y qué hay de nosotros?, dijo Emma, en un tono tranquilo pero firme. ¿Podemos volver a ser hermanos antes que colegas? La miré, viendo más allá de la fachada profesional, recordando a la hermana con la que construí castillos de arena en las playas de Cape Cod, con quien resolvimos problemas de matemáticas, quien estuvo a mi lado durante el divorcio de nuestros padres. A pesar de todo, el vínculo seguía ahí, quizá fortalecido por las pruebas. Creo que ya estamos en camino, dije con una sonrisa. Mirando hacia el futuro, abracé la idea de que el destino no está predeterminado por títulos ni decisiones precipitadas. Me comprometí a aportar mi creatividad y pasión de nuevas maneras, ya sea dentro de la empresa o forjando mi propio camino. En la risa que siguió a la destrucción de mis notas, encontré el recordatorio de que, a veces, lo inesperado conduce al crecimiento, la comprensión y a un renovado sentido del propósito, tanto en los negocios como en la familia. Al caer el sol, proyectando largas sombras sobre el río, Emma y yo regresamos conversando sobre posibilidades en lugar de problemas. La empresa que había consumido mi vida durante 2 años estaba cambiando, evolucionando de formas que jamás habría imaginado. Pero yo también cambiaba. Al día siguiente, papá llamó con voz áspera pero sincera, invitándome a pasar el fin de semana en Nuevo Hampshire. Invita a Emma si quiere, añadió. Creo que ya es hora de tener una conversación honesta, todos juntos. Acepté, sintiendo un optimismo cauteloso. El camino a seguir aún no era claro, pero la claridad no era lo que necesitaba en ese momento. Lo que necesitábamos, lo que todos necesitábamos, era el coraje de enfrentar verdades difíciles y la sabiduría para aprender de ellas. Mientras colgaba el teléfono y miraba el skyline de Boston desde mi ventana, recordé el camino que me había llevado hasta allí, sueños ambiciosos, trabajo incansable, traiciones dolorosas y revelaciones inesperadas. El imperio de $250 millones que habíamos construido era más que un logro empresarial, era una compleja expresión de las virtudes y defectos, de las ambiciones y los miedos de nuestra familia. Sea lo que sea que viniera, tenía claro que la verdadera medida del éxito no residía en las cifras contables ni en los títulos corporativos, sino en la integridad con la que enfrentábamos nuestros desafíos y en los vínculos que cultivábamos a pesar de todo. La empresa llevaba nuestro apellido, pero era la familia, compleja, imperfecta y resiliente, la verdadera herencia digna de preservar. Y mientras empacaba mi maletín para regresar a casa, noté un pequeño paquete en mi escritorio que no estaba allí antes. Dentro, un nuevo cuaderno de cuero con una nota en la letra de papá, para nuevos comienzos. Hay cosas que no deben ser despedazadas. No fue una disculpa, exactamente, pero fue un comienzo.
Abrí el cuaderno en su primera página en blanco y comencé a escribir.